Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la victoria del Salvador contra Bonaire, que nos deja a un paso de clasificar a Copa Oro y Liga de Naciones A. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con la alineación del profesor David Doniga, que tiene bastantes matices, a diferencia de otras ocasiones, tiene bastantes matices para que podamos hablar un poquito de ello. En portería se mantuvo Mario González, me parece que era lo esperado realmente entre los tres guardametas, pero desde la defensa ya empezamos a ver cambios sustanciales. Se mantuvo Jorge Cruz como el stopper por izquierda, que realmente creo que de todos los defensores del azul y blanco era el que más constancia había tenido desde el inicio del proceso del profesor Doniga. Y luego Roberto Domínguez y Henry Romero fueron las grandes inclusiones que me sorprendieron, porque creo que había sobre todo dos defensas que venían en mejor momento y pudieron haber justificado un poquito más, pero hasta cierto punto entendía que David Doniga quería un perfil más contundente en el centro. Me sorprendió que no fuera Romero en lugar de Domínguez, pero finalmente fue Roberto el que se colocó como líbero, como el central más centralizado, valga la redundancia, de los tres defensores. Y Catracho jugó como stopper derecho, que fue la otra gran sorpresa, porque cómo ha costado que el profesor David Doniga incluya a futbolistas que no están dentro del proceso o que apenas se iban sumando dentro del proceso, o que no lo llama porque no han tenido ninguna convocatoria, y a Henry Romero lo incluye en la primera vez que lo tiene en la lista. Pero bueno, cosas que él evidentemente habrá sacado sus conclusiones para colocar a Henry Romero. En el centro del campo, Alexander Larín le ganó la partida a Nelson Blanco, sobre todo por lo que ya decíamos, el tema de acelerar procesos en las centralizaciones, en los cambios de juego. Y creo asociativamente estuvo bien el Cacho Larín, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Cristian Martínez y Darwin Serén hicieron la doble mancuerna. En el caso de Martínez siendo el que tenía que ponerle más músculo y Darwin soltándose un poquito más para ir al frente del ataque. En derecha, para mí la otra gran sorpresa fue la inclusión de Bryan Tamacas como lateral derecho titular de la selección. Recordemos que Confaz venía de jugar 2 partidos, ok, pero entre los dos sumaba menos de 90 minutos. No venía al 100% de ritmo y creo que eso se notó dentro del campo. Y en ataque sí que era un poquito más, creo yo, lo que esperábamos. Nathan Ordaz como titular por el extremo izquierdo, que es donde más ha jugado con LAFC en esta temporada. Nelson Bonilla de delantero sobre Steven Vázquez. Yo lo mencioné que pensaba que así iba a ser. Otra cosa es si era lo mejor o no, pero que Nelson Bonilla, por su perfil de rematador, al final iba a ser el que tendría que estar en el área ante la creación que hicieran los demás. Y Francis Castillo, que era una de las opciones que estuvo por el sector de la derecha. Cambiaron al 3-4-3, recordemos, y aquí lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, que David Doniga con la inclusión de Nathan Ordaz había comentado que iba a haber cambios, en un poquito de ajustes en el sistema. Vimos un 3-4-3 muy marcados con extremos puros. Ya con eso podemos empezar a analizar el partido. El primer tiempo para mí tiene 25 minutos de intensidad por parte de la selecta, como lo pedía el partido, siendo la principal arma en el ataque, por un lado, la presión altísima para asfixiar a Bonaire y sobre todo que no pudiese encontrar a Van der Sand durante los primeros minutos, y luego el activar a los extremos por la banda. Era claro que la mayor idea era la generación por los costados y que por eso tenías extremos más puros. Nathan desbordando por la izquierda, permutando a veces con el Cacho. Cuando digo permutar es que o Nathan era el extremo o a veces él bajaba un poco más al principio del último tercio y el Cacho Larín profundizaba. O sea, iban cambiando de puesto constantemente. Mientras que por la derecha era un poco más asociativo con Bryan Tamacas, Francis Castillo y Darwin Serén haciendo un triángulo, pero la idea era desbordar, encontrar constantemente la línea de fondo y a partir de ahí centrar. Es por eso que la selección me parece que genera varias oportunidades, no totalmente de peligro porque hizo falta el remate final, pero que nos estábamos encontrando hasta cierto punto cómodos en el partido. No obstante, yo ya notaba algo, y es que al momento de retroceder,
por cómo era la idea y el sistema, nos habíamos quedado un poquito cortos en los pasillos centrales. Y al momento en el que empezamos a perder energía para ganar la segunda jugada, yo creo que a Cristian Martínez le costó muchísimo el partido porque no tenía ayudas, no tenía coberturas y por lo tanto él tenía que enfrentarse a dos piezas de Bonaire que muchas veces le estaban ganando los costados al jugador del cartaginés. Y había una dificultad clara en el retroceso para El Salvador, porque Darwin pisaba el área, entonces quedaban muy lejos para poder hacer un retorno rápido, los extremos igual quedaban bien abiertos, los laterales lo mismo, entonces había una dificultad ciertamente para retroceder que a medida que el partido fue avanzando en su primera parte, se acentuó más esta situación y que hay que reconocerlo. Si el rival no hubiese tenido tantas deficiencias, porque creo que salvo Van der Sant y tal vez una pieza más, en el ataque no producían nada, es que no podían conectar. Si el 10 no le ponía un poquito de fútbol a la situación, Bonaire no era capaz de ponernos en peligro o en aprietos. Un par de desbordes que Roberto Domínguez cortó y nada más. O sea, creo que no había realmente argumentos competitivos por los que Bonaire pudiese hacernos daño. Y de todos modos nos estaba costando en ese sentido sacarles la pelota. Ahí creo yo que la selección sí falla y tenemos ese momento, incluso parecía de pasividad en el partido. El cierre en los últimos minutos, la selección logra volver a tener un poquito de luces en el ataque y gracias a ello es que se producen dos postes, uno de Darwin Serén con un desvío incluido de un defensor de Bonaire con la mala fortuna que pega en el horizontal, y un centro por derecha que remata Nelson Bonilla, que también pega, solo que en la parte más alta del poste más largo de la portería de Bonaire. Y así se termina el partido con los dos postes que creo yo aumentaron la frustración y hasta cierto punto la ansiedad, no solo de parte de los jugadores, sino también de la grada, que estaba muy efervescente, por decirlo así, alzando la voz en reclamo de que El Salvador no podía anotar el primero. Tanto así fue que hay un pequeño momento en el partido donde le empiezan a cantar ole ole en contra a la selecta cuando logró sumar 3-4 pases seguidos Bonaire, que ya te digo también fue una tan sola vez en ese primer tiempo porque tampoco es que ellos estuviesen haciendo un gran partido. En el segundo tiempo y con la influencia que había tenido Van der Sant en el partido y el pivote que estaba al lado de él, lo que hace David Doniga es que cambia la presión en salida de El Salvador. A nuestros dos extremos los centraliza para marcar a sus dos centrales en salida y Nelson Bonilla más Darwin Serén presionan a los pivotes de ellos. La idea era cerrarle el carril central porque era claramente donde Bonaire estaba aspirando a poder avanzar con la pelota. Los laterales de ellos los dejábamos prácticamente sin cobertura, es decir, sí con vigilancias de Cacho y Tamacas, pero no necesariamente apretándolos tanto, porque Bonaire no buscaba iniciar las jugadas por las bandas. Entonces ahí tratamos de apretarlos y es verdad que aún así Van der Sant se las ingenió muchas veces para sortear esa presión, que es un gran jugador, se le nota porque está en la primera división de Escocia y porque jugó muchos años entre primera y segunda división de los Países Bajos, pero poco a poco le fuimos quitando la pelotita a Bonaire en ese sentido, en los primeros minutos, pero otra vez nos pasa que se nos va la energía, pero esta vez ocurre más rápido en la segunda parte y ellos comienzan a soltarse más, creo que incluso entendiendo que nos podían hacer daño porque nosotros teníamos las ideas muy nubladas y ahí aparece la primera y única tajada de Mario González de todo el partido en la que en el 1 contra 1 pierde Henry Romero el duelo individual y Mario tiene que sacar la pierna ante un disparo cruzado que imagínate la debacle de empezar perdiendo contra Bonaire ya con la ansiedad que había en el estadio Cuscatlán. Después de eso, el profesor David Doniga hace cambios que revitalizan al equipo. Sí creo yo que todos los cambios aportan en más o menor medida, pero todos le dan algo a la selección. Como mínimo le inyectaron energía. Creo que la entrada de Melvin Cartagena vuelve a activar muy bien o a saber cómo activar la banda derecha. Que Tereso Benítez le da mucha profundidad y agresividad por derecha. Santos Ortiz ingresa bien para desbordar y generar un par de centros, que al final uno de esos centros es el que termina el gol para Steven Vázquez, que evidentemente Steven es el que marca el gol y tiene influencia indirecta en el marcador. Tejada genera un par de oportunidades también. Antes del gol estuvo a punto de marcar, pero con la mala fortuna que su remate salió centralizado y por ahí venía el arquero del conjunto de Bonaire.
pero sí creo que todos los cambios aportaron un poquito de energía distinta y que a El Salvador le permitió el volver a dominar sin necesidad de retroceder tanto en campo contrario. Con la falta de claridad que habías estado teniendo, pero con un puntito más de lucidez. Y creo que encontrar ese pequeño punto de lucidez al final a El Salvador le funciona, porque el cacho, y aquí es donde vuelvo al tema del cacho, acelera una jugada en donde Bonaire está desplegado de tal manera que van a intentar hacer una presión casi en bloque alto, y Cacho hace un cambio de juego de 40 metros de izquierda a derecha, conectando con Santos Ortiz, que recibe en ventaja del central, que le baña la pelota, se escapa, manda un centro con un poquito de complicidad porque hay un pequeño desvío de jugador de Bonaire, y Steven Vázquez, en vez de quedarse estático como le había pasado a Nelson Bonilla en la primera parte, fue a pelear un balón, o más bien fue a perseguir la trayectoria de ese centro de Santos Ortiz, y de cabeza anota el único gol del partido con el que El Salvador se lleva la victoria y los 3 puntos. Sí creo que más allá de que cae al final y que quizás con eso se pudo haber cerrado el partido, me parece importante también destacar que la expulsión de Ayrton Sicilia termina de darle calma al juego, porque creo que ya El Salvador esos últimos compases sí que los domina con mucha más tranquilidad, sumando pases, quizás no acabando las jugadas como debería, pero sin problemas realmente en el fondo, que esto no es que se le dé mucho valor a terminar guardando la pelota contra Bonaire en un 1-0, pero al final se ganó. Era lo más importante, es verdad, no por eso podemos dejar de destacar que hay aspectos negativos que no gustaron. Y bueno, El Salvador terminó ganando 0-1 contra Bonaire. Digo 0-1 porque administrativamente o en cuanto a logística, Bonaire era local, pero bueno, era la casa del Salvador. Nombres del partido. Yo por lo general no suelo premiar solo los goles para tener en cuenta quién ha sido el mejor jugador de un partido, pero es que sin este gol se nos podía escapar gran parte de la clasificación a Copa Oro, así que hay que darle el MVP a Steven Vázquez. Entró tocado por la varita, marcó el gol, es su gol número 22 del año, su segundo gol con la camiseta de la selección en este 2024, es su tercero en general en sus participaciones con la selecta, y que creo yo que a todos les ha dejado muy satisfecho y pensando en que debería ser el delantero titular para el siguiente encuentro, que me parece sí que lo va a hacer. Le he puesto luego a Nathan Ordaz. Creo que si vamos a un general de todo el partido, probablemente Nathan Ordaz es el mejor jugador de la selecta de todo el encuentro, tratando de pedir pelota constantemente, bajando a zonas del centro del campo para ser un poquito más protagonista y permitirle a la selección avanzar, desbordando por izquierda, generando también un par de oportunidades de peligro, y teniendo un disparo que lastimosamente le bloquean en la primera parte, que lo tenía de frente al arquero, pero le hicieron una cobertura bastante rápida. Y como para terminar ese top 3, pongo a Francis Castillo. Es curioso que Francis comenzó en la derecha y realmente se asoció bien con Tamacas y Darwin, pero para mí su mejor nivel lo vimos por la izquierda también, cuando intercambian con Nathan y Francis empieza en la individual a desbordar mucho más. De hecho, para mí la clave de llegar al gol estaba más por la izquierda que por el lado derecho. Ahí pone 2 pases a gol, que uno es el de Darwin, que se transforma en ese disparo al horizontal, lastimosamente, porque estuvimos muy cerca de marcar en esa. Menciones especiales. Le he visto mucho hate a Darwin Cerén, y esto ya es habitual. Ya sabemos que hay 2 jugadores, Darwin Cerén y Nelson Bonilla, que se les tiene con una cruz muy general. Pero el partido ayer de Darwin me parece bueno. Sinceramente me parece bueno. Yo estoy de acuerdo en que se le puede decir va de más a menos. Ok, sí, está bien, perdió energía y ya al minuto 60, quizás un poquito antes, era evidente que Darwin necesitaba el cambio, como se terminó dando por Melvin Cartagena. Pero es que no me pareció un mal partido de Darwin. Creo que en la primera parte presiona muy bien. Es el que cuando se cae el equipo, él mantiene la energía, genera un par de disparos, robó varias pelotas y se combinó bien por derecha. Entonces a mí no me parece que esta vez se le haya hateado a Darwin Cerén. Lo que pasa es que, insisto, ya tiene una cruz encima, entonces es muy difícil quitársela. Y finalmente, Alexander Larín. He visto muy poco, creo que solo a Orestes Membreño le he visto destacar el partido de Alexander Larín, y realmente fue correcto. No es que haya brillado muchísimo, pero creo que no tuvo errores defensivos. Yo físicamente me sorprendió, pero físicamente lo vi mejor incluso que los últimos partidos con Águila, permutando de posición con
con Nathan cuando fue necesario, dándole profundidad a la selección, unos cuantos centros peligrosos, y es el que arranca la jugada del gol al final para la selección. Con todo lo que hemos analizado, ¿qué conclusiones nos deja el partido? Se ganó, pero las formas siguen ofreciendo dudas. Esto ya parece una cantaleta repetida, pero es que no cambia la situación. Sí que hubo matices que podemos tener en cuenta por ver el vaso medio lleno. El debut de Nathan Ordaz fue positivo. Creo que volver a jugar con extremos a la selección le ayudó en cierta medida. Pero, por ejemplo, ayer fue más notorio que nunca. No es que nunca lo haya notado o nunca lo haya criticado, pero creo que ayer fue la noche más notoria en que nos sobraba un central. Nos sobraba un central, y más allá de que se terminó ganando, creo yo que ahí a David Doniga le hace falta poder torcer el brazo y encontrar ideas o respuestas diferentes a las que él busca habitualmente con la selección. Porque no creo que en ese partido en el que era claro que necesitabas a alguien más por el medio y que te estaba sobrando alguien atrás, no pudieses hacer ese cambio. Yo entiendo que hay muy pocas piezas en el mediocampo ahora mismo en clave selección en esta convocatoria, y no es como que tuvieses tanto de dónde escoger. Pero bueno, al final sí creo que se volvió a ofrecer dudas. Sí, lo más importante era ganar, y yo fui el primero que dije hay que ganar como sea, y eso debe de ser lo principal. Pero bueno, las formas siguen causando malestar, que creo que es lo más importante ahora mismo. Tenemos todo a favor para conseguir el objetivo. Insisto, viendo el vaso medio lleno, el objetivo está ahí, a una sola victoria. De hecho, si San Vicente no gana en el primer partido, ya nos estaría dejando clasificados sin la necesidad de tener que derrotar a Montserrat. Bonaire está jugando el quedarse en Liga B, así que no es un tema menor. Ellos saldrán a ganar su partido también, o como mínimo empatarlo. El Salvador tiene que salir a ganar, aunque el objetivo ya esté cumplido, eso es evidente, pero sí creo que tenemos todo a favor. Que el resultado del rival nos vale también, que estamos jugando en casa, que ya se ganó el primer partido, que creo yo, a pesar de que las sensaciones en general son negativas, pero con que haya unos cambios en la alineación, me parece que el público estará un poquito más tranquilo, y para mí el domingo se cumple el objetivo, claramente. Ahora bien, tras la última fecha debe haber una autocrítica coral. Cuando digo autocrítica coral, no me refiero a si se ganó o no se ganó, que me parece que yo entiendo que el profe Doniga trate de exponer ese discurso frente a todos, pero creo que también es un discurso que está empezando a ser desgastante, porque no parece que él se autocritique. Para mí es evidente que lo hace, pero que no es lo que refleja ante la comunicación, y quieras o no, el ruido de la prensa también puede afectarlo a él y a los jugadores. No estoy diciendo que le vaya a costar el puesto el que la prensa no esté con él, porque no ese es el punto, sino que me refiero que al final causa críticas que al jugador psicológicamente también le pueden afectar, y tienes que trabajar eso también. Creo que ahora mismo el profe David Doniga debería ser un poquito más autocrítico en las conferencias de prensa, insisto, no porque no lo sea él internamente, sino porque después deja un mensaje equivocado que nosotros como comunicadores / periodistas comenzamos a trastornar, y ahí se viene lo que El Salvador no necesita, ¿no? El ruido innecesario. Tras esta fecha de Liga de Naciones, en el que tuvimos estos resultados, San Vicente derrotó 1-2 más temprano a Montserrat, siempre en el Estadio Cucatlán. Recordemos que los últimos 4 juegos se realizaban en nuestro estadio. Y Bonaire perdió 0-1 contra El Salvador. Con esto la selecta está puntera con 12 unidades en el grupo. San Vicente tiene 10 puntitos, Bonaire tiene 4 y Montserrat tiene 3. Con una victoria en la próxima fecha, o si San Vicente no gana a primera hora, El Salvador estaría clasificado a Copa Oro y ascendería a Liga de Naciones A. Este ha sido el análisis de la victoria de la selecta. Si ustedes tienen alguna otra opinión o quieren complementar con algo más, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.